Hola muchachos, hoy vamos a ver las propiedades generales y propiedades específicas de la masa. Van a ver cómo se va a hacer la división. Adelante. Bien muchachos, hoy vamos a ver las propiedades de la masa. Bien, vamos a comenzar con las que llamamos propiedades generales. Propiedades generales de la masa. También se conocen como propiedades extensivas. Esas son las propiedades. ¿Y cuáles son estas propiedades en términos generales? Como su nombre lo dice, bueno, son propiedades que tienen todas las cosas, todo, cualquier sustancia va a tener este tipo de propiedad. Pero además, estas propiedades no se pueden tabular. Eso es lo importante. No se pueden poner en una tabla y tener bajo ciertas condiciones. No. Son propiedades que tienen toda sustancia. Primera, volumen. Esto ya lo habíamos visto. Y el volumen es un lugar en el espacio. ¿Sí? Es un lugar. Todo cuerpo de cualquier tipo, sea líquido, sólido o gaseoso, puede tener un volumen. Puede tener un volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no necesariamente se tiene que tabular. Es lo que yo les digo. Es un volumen totalmente cualquiera. Todo tiene un volumen. Segunda propiedad, peso. Gracias a la densidad, aquí en nuestra Tierra, en nuestro planeta, pues todo cuerpo va a tener un determinado peso. Todo va a pesar, ya sea, vuelvo a repetir, ya sea líquido, sólido, gaseoso, todo va a tener un peso, ¿sí? Todo, gracias a la atracción de la gravedad. Otra propiedad general y bien importante es la inercia. Bueno, ¿y qué es la inercia? La inercia no es otra cosa más que, déjame te digo, es una propiedad tal que te dice que un cuerpo puede estar en movimiento constante o en reposo constante hasta que una fuerza externa se lo impida o la altere. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lanzara una pelota, se supone que esta nunca debería de caer, siempre tendría que estar en movimiento. Pero ¿qué es lo que la va frenando? Pues la gravedad. La gravedad poco a poco a esta pelota la va haciendo que baje y poco a poco le va restando, ¿no? Va restando hasta que llega al suelo. ¿Sí? Pero en realidad esto se tiene que estar siempre en movimiento. O bien, al contrario, si yo tengo aquí una bola y nadie la mueve, pues siempre tiene que estar quietecita hasta que haya otra fuerza externa que lo altere, ¿sí? Algún movimiento, cualquier otra cosa que la va a hacer que se mueva. Entonces hasta ese momento esta pelota, esta bola se va a mover. Entonces eso es la inercia. Es algo que siempre va a estar en movimiento o en reposo hasta que una fuerza la altere y le cambie la situación. La cuarta propiedad sería impenetrabilidad. Impenetrabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, la impenetrabilidad se refiere a que un cuerpo, o mejor dicho, dos cuerpos no pueden estar ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, yo aquí pongo el borrador. El borrador está ocupando un determinado espacio en un determinado tiempo.
Podré decir, es que si yo pongo aquí el plumín, también está ocupando el espacio. No está ocupando el mismo espacio. El borrador tiene su propio espacio que si lo quito, entonces se tiende a bajar. ¿Sí? Por eso estos dos no pueden estar al mismo tiempo ocupando exactamente el mismo espacio. No lo pueden, no pueden. A eso le llamamos impenetrabilidad, ¿sí? Que no se puede, este plumín no se puede así mágicamente penetrar, meterse dentro de las moléculas del borrador. No se puede. A eso le llamamos impenetrabilidad. Quinta, divisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los cuerpos se pueden romper, se pueden dividir, se pueden astillar. Este borrador dice, no, pues es bastante resistente. No, ¿verdad? Pero si yo lo agarro con un serrote, se va a partir, se va a partir. No hay material que no se pueda partir, que no se pueda dividir. Claro, hay materiales más débiles que otros. Este borrador, así con mis manos, no lo puedo partir, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviera aquí un papel, pues efectivamente, sin mucho esfuerzo, yo lo podría partir, ¿sí? Se podría partir y fácilmente se divide. Eso le llamamos divisibilidad. Todo cuerpo se puede dividir, se puede partir. Bien. Siguiente, porosidad. ¿Qué es porosidad? Bueno, la porosidad se le llama a los espacios intermoleculares que tienen los cuerpos, ¿sí? Eso es la porosidad. Por ejemplo, su porosidad de la madera es algo, pues es algo estrecha. Los poros están muy cerrados. Pero, por ejemplo, estos poros de la madera comparados con los del metal todavía están más cerrados. Y, por ejemplo, si yo lo comparo con un papel, estos poros están más abiertos que los de la madera y mucho más abiertos que los del metal. Claro, si hablamos de una esponja, los espacios intermoleculares que tiene, pues son demasiado grandes. Así tenemos que un sólido, un líquido y un gas, el sólido tiene sus espacios intermoleculares muy reducidos. El líquido, sus espacios intermoleculares son un poquito más separados, más amplios. Y los de un gas, los espacios intermoleculares son muy, pero muy amplios. La séptima propiedad tenemos que es la elasticidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de elasticidad? Bueno, mucha gente lo conoce como el grado de que un cuerpo se pueda dilatar, o sea, se pueda ensanchar. O sea, todo cuerpo se puede dilatar, todo cuerpo se puede ensanchar o comprimir. Eso es la elasticidad, esa es la elasticidad. No exactamente que se vuelva así como un resorte, que se estire, no. No exactamente es eso. La elasticidad es la situación que deben de tener los cuerpos para poderse expander. Por ejemplo, esta propiedad la manejan mucho los ingenieros civiles en las carreteras. Imagínense que tenemos aquí una carretera y tenemos un puente. Tenemos aquí un puente. Este puente debe de tener cierto cálculo, cierta holgura, para que cuando haga mucho calor, este material va a tender a hacerse, a expandirse y no tiene que fracturar los cuerpos que tengan a un lado, o sea, el pavimento que tenga a un lado. Y cuando haga un poco de frío, este cuerpo se va a encoger, se va a reducir, se va a comprimir ligeramente y tampoco este puente se tiene que caer al encogerse. O sea,
tiene que tener esa elasticidad. Todo cuerpo. Tú dices que la madera, ¿cómo se va a expandir la madera? Acuérdense que luego, cuando estamos solitos en casa, de repente se oye que crujen las cosas y la verdad es de que muchas veces el cuerpo se expande o se contrae y hace ruiditos como que cruje. Eso es por efecto de la elasticidad. Bien, estas son las 7 propiedades extensivas más importantes. Ahora pasemos a las propiedades que le llamamos propiedades específicas. Vamos a ver. Propiedades específicas. También le llamamos intensivas. Estas propiedades, bueno, las vamos a dividir en dos, básicamente. En las propiedades físicas y las propiedades químicas. Estas propiedades sí se pueden tabular, sí se pueden poner en una tabla, ¿sí? Hay libros, hay muchas tablas en las cuales aparecen estas propiedades y en las cuales pues tenemos que, las podemos leer pues, considerando ciertas condiciones. Por ejemplo, como física, una de las propiedades que tenemos es la densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, es la masa entre el volumen. Eso es la densidad. Se designa con una letra ρ, es la masa entre el volumen. ¿Sí? O sea, es la cantidad de volumen que puede desplazar un cuerpo. Si por ejemplo, si yo tengo un recipiente con agua, ¿verdad? Lo mido bien, le mido bien aquí el volumen, y si yo a este recipiente le agrego una canica, este volumen ligeramente va a subir, ¿sí? Porque es el espacio que está ocupando la canica. Entonces de aquí podemos ver, dices, bueno, ¿cuánto pesa la canica? Vamos a decir que pesa 3 gramos. Y entonces este va a subir un determinado volumen y de este volumen vamos a suponer que suba 1 mililitro. 1 mililitro. Entonces va a decir que tiene 3 gramos por cada mililitro. Por lo tanto, su densidad va a ser de 3 gramos por cada mililitro. ¿Sí? Eso es lo que es densidad. Y se puede tabular. Los líquidos tienen una determinada densidad, los sólidos tienen una densidad más grande, de mayor tamaño, y los que tienen menor densidad, los menos de esos son los gases. Y se pueden tabular. Así tenemos que la densidad del agua tiene un valor, la densidad del aceite tiene otro valor, la densidad del alcohol tiene otro valor, y así sucesivamente, ¿sí? Y estas propiedades van a depender de las condiciones. Por ejemplo, esta va a depender de su temperatura y de la presión a la cual esté. Bueno. Otra de las propiedades es viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la propiedad que tiene un fluido en poderse transportar, válgame la redundancia, en poder fluir. ¿Sí? Eso es la densidad. Por ejemplo, si yo tengo miel, esta miel, si yo la hago escurrir en una pendiente, aquí en una tablita, pongo aquí la gotita de miel, esta gotita de miel para poder bajar se va a tardar un buen ratito. Ahora, si en lugar de ser miel pongo aceite, la gotita de aceite va a bajar un poquito más rápido, es menos denso.
Si yo en lugar de aceite pongo agua, entonces la gotita de agua va a fluir más rápidamente. Y si yo en lugar de agua pongo alcohol, esta gotita va a fluir todavía más rápidamente. ¿Sí? Entonces, de ahí es esta viscosidad. Es la resistencia que tiende a fluir. Eso es la densidad. ¿Sí? Es para que se den más o menos una idea. La siguiente propiedad es punto de fusión y punto de ebullición. Los voy a poner juntos. Punto de fusión y ebullición. Estos puntos son a qué temperatura más o menos, por ejemplo, el punto de ebullición es el punto a la cual un líquido hierve, ebulle, ¿sí? Y la fusión es el punto en el cual un sólido se empieza a convertir en líquido, ¿sí? Entonces, muchas veces se les pregunta, ¿qué punto es más alto? ¿El de fusión o el de ebullición? Y la mayoría de veces me contestan que el de fusión es más alto. ¿Y qué creen? No es cierto, es el de ebullición más alto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un hielo, tengo aquí un hielito, ¿sí? Y este hielito, primeramente está sólido, entonces lo caliento y primeramente se funde. Se funde, se convierte en agua y ya teniendo agua, entonces esta agua al seguirla calentando va a ebullir y se va a convertir en vapor. Entonces, para que esto suceda, la temperatura de ebullición forzosamente es más alta que la de fusión. Abusados, ¿eh? Muy abusados. Otra de las propiedades es presión de vapor. Presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor? Bueno, la presión de vapor es la fuerza que tienen las partículas para escaparse del líquido. Por ejemplo, si yo tengo aquí un líquido, un recipiente con líquido, aquí las partículas, las pequeñas partículas, tienden a salirse, tienden a escaparse debido a la presión que están ejerciendo, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿y por qué no se van tan rápidamente? Porque aquí, en el líquido, en la parte de mera arriba en la superficie, existe se puede decir una fuerza que se llama tensión superficial. Tensión superficial. Esa tensión superficial es la que impide que las partículas escapen. Las partículas escapen. Entonces, fíjense qué cosa. Dependiendo, aquí se mezcla otra la propiedad de densidad. Si un líquido es muy denso, la presión de vapor que tienen que ejercer las partículas debe de ser más fuerte porque esta tensión superficial es más rígida, más difícil de vencer. Que por ejemplo, si tuviésemos en el recipiente alcohol. El alcohol, la tensión superficial que ofrece el alcohol es muy baja. Entonces estas partículas fácilmente. Por eso es que si nosotros tenemos un recipiente vamos a hacer esa comparación con poquita agua aquí. Agua. Y tenemos otro recipiente con también poquito alcohol. Probablemente al término más o menos de una hora, el agua pues más o menos aparentemente sigue constante, mas sin embargo el alcohol, ¿qué creen? El alcohol aparentemente ya se esfumó, o sea, se evaporó, ya debido a que la tensión superficial es más débil y la presión de vapor es bastante fuerte. Entonces, las partículas tienden a irse con una facilidad
tremenda. Digo, estas son algunas de las propiedades físicas. Ahora, dentro de las propiedades químicas, por otro lado, dentro de las propiedades químicas, tenemos, por ejemplo, una oxidación. ¿Y qué es esto? Bueno, por ejemplo, una cuestión muy sencilla. Por ejemplo, si ustedes tienen una manzana, una bella manzanita, tienen aquí una manzanita, y a esta manzanita, ¡zas!, le dan una mordida, aquí le dan una mordida, ¿sí? Al poquito tiempo, ¿qué empieza a aparecer aquí? Empieza a aparecer un color café. Y esto es debido a la oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es una oxidación. ¿Sí? Eso es una oxidación. Por ejemplo, una reducción. ¿Qué será una reducción? Bueno, pues fíjate que la reducción también podemos aprovechar este ejemplo. Y por ejemplo, a esto que se está oxidando, lo que queremos, vamos a suponer que del otro lado se le da, a la pobre manzanita se le da otra mordida. Y a este le vamos a poner unas gotitas de limón. Y van a observar ustedes que la superficie no se va a oxidar. O sea, gracias a que el limón está evitando la oxidación y está llevando a cabo una reducción. ¿Con esto qué quiero decir? Que la reducción es lo contrario de una oxidación. Así tenemos la acidez. La acidez, que es la que tienen, por ejemplo, los limones, lógicamente los ácidos. Casi todas las sustancias que nosotros ingerimos tienen cierto grado de acidez. ¿Sí? O sea, son de sabor agrio, El sabor acidito no existe, ¿eh? El sabor es agrio. Y tenemos la otra propiedad que puede ser basicidad. ¿Sí? ¿Qué es la basicidad? Bueno, otra situación que tienen algunas sustancias químicas, por ejemplo los jabones, tienen un grado alto de basicidad. ¿Sí? Algunas sustancias llamadas hidróxidos, que más adelante vamos a tocar toda esa situación de los hidróxidos, eso es lo que llamamos basicidad. ¿Sí? Cuando nosotros estamos enfermos del estómago y tenemos cierto grado de acidez, ¿qué es lo que agregamos? Una base para contrarrestar ese grado de acidez. ¿Sí? Sí, el Pepto-Bismol es que tiene ciertas bases para evitar la acidez. Sí, si ustedes se lo imaginaban, es cierto. Vamos a ver, por último en este video, qué diferencia hay entre elemento, compuesto y mezcla. Pues déjame te digo, lo que es elemento y compuesto se le conocen como sustancias puras. Pero ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, un elemento, ¿qué es un elemento? Un elemento está conformado por un conjunto de átomos similares, de átomos iguales, vamos a decirlo, generalizando. Por ejemplo, el azufre tiene muchos átomos iguales y nos da ese elemento. Lo que es el carbono, lo que es el calcio, lo que es, no sé, muchos de ellos. Compuesto, y el compuesto es el conjunto de elementos. Ya cuando se juntaron los elementos nos va a dar un compuesto, como puede ser la sal. El cloruro de sodio, lo que llamamos cloruro de sodio, NaCl, está conformado por dos elementos diferentes. O por ejemplo, podemos agarrar otro compuesto que es muy conocido, es ácido sulfúrico. Este está conformado
por 3 diferentes elementos. Y así tenemos varios. Y por último tenemos la mezcla. La mezcla está conformada de dos formas. Puede estar conformada de un elemento más un compuesto. O puede estar conformada de dos compuestos. Esto nos va a dar la mezcla. Y esta mezcla es una revoltura en la cual se puede conformar algo que en un momento dado se puede separar. Si la mezcla es física, o sea, no lleva reacción, esta se va a poder separar por métodos físicos. Pero si la mezcla, el resultado es químico, o sea, quiere decir que a lo mejor, para que sea químico tiene que haber una reacción. Y entonces esto ya no se puede separar tan fácilmente. La verdad, para separarlo tiene que ser por métodos químicos. Esto es por métodos físicos, y estos dos por métodos químicos. ¿Sí? Pero, ¿sí?, estos métodos de separación vamos a verlos en la próxima sesión. Bueno, esperemos que haya quedado claro y nos veremos próximamente.